New Horizons Radio. Bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros y a partir de este minuto, como anunciamos, pues tenemos con nosotros en nuestros estudios al señor Eury Cabral, quien viene en otra faceta de su vida profesional, en esta oportunidad aportando un granito de arena al proceso educativo del país, y estaremos conociendo pues este documental Presidentes Dominicanos en la Historia, que ha producido junto a su señora esposa, Zinaida Rodríguez, a quien él obviamente siempre le da su empujoncito lleno de cariño. Eury, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la casa New Horizon, la voz alternativa de la comunidad educativa en el país, contándonos un poco de este proyecto que ya han visto materializar desde hace unos días. Gracias, Ana, gracias, Fanny, por permitirme estar aquí. Cuando llegué quedé sorprendido. Esto parece el canal Señales TV. Podemos asociarnos y hacerlo juntos. Cuando usted quiera. Sería una buena señal para nosotros. Y para nosotros un buen horizonte. Exactamente. Buenísimo. Un nuevo horizonte. Un nuevo horizonte. Gracias, de verdad. Aquí estoy. Este documental, Fanny estuvo cuando hicimos la gala premier. La idea es, el mundo ha sido cambiado de tal manera que ahora mismo la enseñanza en las escuelas, y ustedes lo saben porque son de los pioneros en ir adaptando cada vez más la enseñanza, es tratar de que lo visual juegue un papel fundamental. Porque nuestros muchachos ya tienen demasiados aparatos electrónicos y pierden o ganan, uno dicen pierden, otro ganan, mucho tiempo en estar en eso nada más. Entonces hay que tratar de conectarlo. El documental es un llamado a través del cine para hacer una clase entretenida y educativa de historia, así lo hemos llamado. Usamos todas las técnicas que tienen que ver con el cine, pero es la narración de una etapa importante de la historia dominicana, y creo que logramos un buen producto con eso, porque lógicamente hay que buscar puntos atrayentes. Por ejemplo, a todo el mundo le llama la atención un presidente que no sabía leer ni escribir, pero ahí hay una serie de datos importantes. Por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes que trata el documental es por qué Duarte no fue presidente. Mucha gente, en las escuelas no nos enseñan eso. En las escuelas simplemente nos enseñan, bueno, Duarte creó la independencia y se fue. Y incluso hay profesores que enseñan, y se lo digo porque he tenido discusiones con algunos, que dicen que Duarte fue un cobarde, que se fue para Venezuela y no volvió más. Pero no se entiende bien ni se analiza cuáles fueron las circunstancias, por qué Duarte no llegó a ser presidente de la República. Y esa es una de las cosas que queremos que más se destaque en el documental. Eury, al nosotros ver tu documental en la premier y la manera como ustedes lo presentaron, el documental es muy ecléctico y muy poco ortodoxo. O sea, el análisis y la trayectoria que te lleva a lo largo de él, si bien es cierto que desde un punto de vista pedagógico uno puede tomar y decir, bueno, ahora yo voy a hablar de Buenaventura Báez y voy a buscar las secciones que hablan de Buenaventura Báez, independiente de que sea el minuto 10, el minuto 15, el minuto 30. Correcto. Pero para el que va sencillamente a verlo completo, por decirlo así, le resulta, yo no diría irritante, pero sí difícil, porque no es una narrativa cronológica, sino que tú lo organizaste con una temática muy particular. Aquellos presidentes que tenían hijos, que fueron presidentes, los presidentes que fueron generales, y fuiste organizándolo con una dinámica distinta. Correcto. ¿Cuál era el propósito? Si eso fue algo orientado por una línea histórica de uno o más historiadores dominicanos que te dijeron que lo hicieras de esa forma. ¿Por qué lo hiciste así? La idea es la siguiente. Tratamos de hacer una película documental. Si tú haces una película documental y la haces desarrollándola cronológicamente, se torna demasiado aburrida. Entonces, ¿qué hicimos? Una historia. La idea es que hay un padrino que está escribiendo un libro sobre los presidentes, y llega su ahijado y le dice, yo quiero ser presidente. Usted está escribiendo todavía eso, dígame las cosas más importantes, yo no quiero caer en los errores. Por eso se sacan las cosas que entendemos que casi no se conocen de los presidentes. El caso de Báez, por ejemplo. Hay dos presidentes que destacamos mucho. ¿Por qué? Porque hay una imagen distorsionada en la historia. ¿Cuáles son esos dos presidentes que destacamos mucho? Uno es Báez, 5 veces presidente, como dice la historiadora Reina Rosario, el más popular de los políticos de toda la historia, pero era un entreguista.
no solo un entreguista, mucha gente no sabe, y se enterará con el documental, que Báez recibió $150,000 por arrendar la bahía de Samaná y que la bandera norteamericana se subió y se bajó la dominicana. Bueno, en la escuela pocos lo saben, nosotros lo supimos también en la investigación. Sin embargo, uno de los cuántas cosas hay que son Báez, pero no se conoce esa parte. El otro es Santana, que lógicamente Santana genera muchas pasiones. Sí, fue que le entregó. Genera muchísimas pasiones. Él le entregó, pero sin embargo, traicionó la patria, entregó la patria y está en el Panteón Nacional. Entonces, eso es imposible de concebir. Es parte de lo que nosotros queremos, generar una discusión, porque al final de cuentas generar una discusión. Pero no podíamos hacerlo igual que una clase de historia. Y ahí está la clave de lo que tú me dices. Si lo presentamos cronológicamente y como si fuera una clase de historia, nadie lo va a ver. La idea era poner una historia atractiva, una narración cinematográfica y todos los datos como lo planteamos. Yo te decía, fuera del aire, Fanny, que nosotros, además del documental, convertimos ese documental en 20 cápsulas, 22 cápsulas, que sí van a tratar en un espacio de 1 o 2 minutos cada aspecto que se trata. Y además viene un libro también, que el libro lo pondremos a circular en enero, que entonces el libro sí es, porque ya un libro es diferente a un documental. Un documental no puede durarte más de hora y media porque si no cansa. Pero el libro es bastante amplio en muchos aspectos que no pudieron tratarse en el documental e incluye las cosas mejores y peores de cada presidente. Ya no solamente lo más atractivo, que es lo que desde el punto de vista audiovisual tiene que jalar a los estudiantes para que estudien, sino que va a tratar cada gobierno con sus aspectos que yo considero positivos y sus aspectos negativos. Yo me auxilié. El libro es de tu autoría. Es de mi autoría con el auxilio de los historiadores que nos sirvieron de apoyo en el documental. Justamente eso quería resaltar, Eurio, quiero resaltar en cuál es el apoyo histórico, porque regularmente la historia, depende de quién la cuente, lleva un ritmo, ¿verdad?, particular. Entonces, en este caso, ¿en quién te has auxiliado o ustedes para contar la historia desde la perspectiva quizás más apegada a la realidad? Porque hemos hablado en montones de ocasiones que si el Moya Pons, que si Roberto Casá, que cada uno cuenta la historia desde una perspectiva muy particular y a veces hasta un tanto viciada, dependiendo del autor. La historia tiene un grave problema. A mí me gusta la historia de que yo era jovencito, era uno de las áreas en la escuela, en primaria, en secundaria, en la universidad que más me encantaba siempre y me sirve incluso para después haber sido dirigente estudiantil mucho tiempo y dirigente político, porque creo que, como muy bien dice uno de los protagonistas del documental, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Eso es un eslogan que sabemos que es una gran realidad. Una máxima popular. Una máxima. Entonces, ¿qué fue lo que nos llevó a esto? Lo primero es, yo decía en la premier, y lo decimos en el libro que entregamos, en la revista que entregamos, que el documental se inició hace 24 años por un hecho sencillo. Vimos, seguro ustedes lo conocen, el libro que hay de la historia de todos los presidentes norteamericanos, además un documental muy bien hecho, que tampoco es cronológico, sino las cosas más destacadas. Y eso, cuando yo lo vi, acabábamos de hacer, yo no sé si ustedes recuerdan, en el año 98, mi esposa y yo también con nuestra empresa hicimos la adaptación de 2 cuentos de Juan Bosch, La Nochebuena de Encarnación Mendoza y La Verdad de Enrique Blanco. No había ley de cine, lo hicimos como lo llamamos en ese momento teleseries, telehistorias, y lo hicimos para presentarlo en algunas escuelas. Vivíamos en Miami en ese momento, para presentarlo allá en la comunidad dominicana de Miami, que logramos presentarlo incluso en la televisión de Miami. Y siempre se nos quedó eso, de poder usar lo que nosotros sabemos hacer, que es producción de televisión y de cine, para llevar concientización sobre la historia dominicana. Cuando vimos ese documental dijimos, tenemos que hacer uno con los dominicanos. 24 años después que sale. ¿Qué hicimos? Un proceso de investigación, sobre todo visual. No hay casi imágenes de esa época. Impresionante. Tuvimos que buscar y hacer muchas cosas, pero además nos auxiliamos desde mi punto de vista, lo que son, para evitarme problemas con varios amigos, pero de los mejores historiadores dominicanos. 2 de los mejores historiadores dominicanos, desde mi punto de vista, son Juan Daniel Balcácer y Roberto Casá. Correcto. Entonces, ellos dos, tanto cuando hicimos Gilbert como ahora, han sido los soportes de la investigación. Incluso yo le decía a Fanny fuera del aire que hubo varias cosas que todavía mi espíritu izquierdista y una serie de elementos me llevaban a plantearla, y Juan Daniel me dijo, no, Eury, eso no es así, la historia dice que es esto, esto y esto. Averiguamos, investigamos y asumimos esos planteamientos. Y en el caso de Roberto, que siempre ha sido un gran colaborador, nos abrió el Archivo General de la Nación. Bueno, la mayor parte de las imágenes que conseguimos
fueron tomadas del archivo. Del archivo. Algunas tuvimos que buscarlas por otro lado, pero el archivo abierto completamente. El archivo tiene muchas cosas. Mucho. Tiene tantas que ni siquiera sabemos cuántas son. Claro. Que es parte de ese proceso. Y Reina Rosario, una mujer historiadora excelente, brillante, fue directora del Museo de Historia y Geografía de la República Dominicana, y una mujer intensa en su investigación, fue también directora del Instituto de Historia de la UAS. Son los 3 soportes que participaron en el documental. Pero cuando la bibliografía nuestra es, nosotros investigamos todos los historiadores. Todo el que ha escrito de historia, todos los libros de historia fueron consultados. ¿Para qué? Para cruzar las historias de lo que hacían. ¿Y por qué te quedaste en el 66? Eso tiene otra explicación. En principio eran todos, los 54 presidentes. Pero cuando hicimos el esquema iba a salir de 4 o 5 horas. Entonces nadie lo iba a ver. Porque Balaguer le iba a dar 2 horas. Sí, Balaguer O sea, que viene una segunda parte. viene una segunda parte. Entonces, además, también con un problema de cuidado, porque si lo hacíamos completo, ¿qué iba a pasar? Que la discusión sobre los actuales se iba a llevar todo el documental. Entonces, para que vean que es un trabajo de verdad La histórico. pasión temporal, Sí, ¿verdad? porque hay demasiada gente viva alrededor de eso. Sí, claro. Incluso la idea Pero tú hablas de Juan Bosch. porque Y Bosch, Juan Bosch levanta esas pasiones. sin embargo, el Bosch del 63, todo el mundo, Es el único Bosch. no, porque está el Bosch posterior que es candidato y que su partido llegó al poder. Pero no llega Bosch. No, pero como presidente, Ni el boshismo tampoco. no, todo el mundo, no importa en el sitio que esté, sabe que Bosch podía haber cometido algunos errores, pero fue un buen presidente. Todo el mundo, hasta los enemigos de él, entienden que fue un buen Pero presidente. tú no hiciste el documental planteando buenos presidentes. No, pero yo digo, en el sentido de ver la imagen de Bosch, que yo destaqué de Bosch, lo que fueron los elementos fundamentales. Un presidente que estuvo apegado a la democracia, que respetó los derechos humanos, que Sí. siempre trató, o sea, uno de los que menos duró, porque mira la historia, una de las grandes Sí, tú ironías. planteas que ninguno dura más de 7 meses. Oye las ironías. Los conservadores de los 175 años, entre 4 tienen casi 100 años. Claro. Y los liberales, los progresistas, 2 entre años. 4 no llegan a 3. No llegan a 3, 2 años y pico. 7 meses cada uno. 7 claro. meses cada uno, 1 año uno y 3 días el otro. Exacto. Así mismo, esa es la historia. No, porque este es un país literalmente conservador. Muy conservador. Correcto. Todavía es muy De hecho, el conservador. Partido de la Liberación Dominicana se tornó de derecha para gobernar. Todo eso pasa Nunca aquí, fue liberal. pasa aquí y en toda América Latina. Los partidos progresistas cuando llegan al poder son más conservadores que los conservadores. Correcto. Lo mismo que los conservadores toman medidas más liberales que los liberales. Correcto. Sí, Balaguer en el año 92 fue absolutamente liberal. Bueno, la reforma fiscal La más liberal que ha habido. así Correcto, es. y la arancelaria, la tributaria, todas las reformas de ese momento que se llevaron a cabo eran Claro, progresistas. que Balaguer Lo hizo- mismo es hasta el modelo de sustitución de importaciones, si tú quieres, y la ley 66 del año 71, cuando el parque industrial Para la de zona franca, Jaina, sí, la sí, zona sí. franca. No era zona franca, era Herrera. Bueno, era Herrera, exacto. Eso fue un Progresista, proyecto claro. progresista. Eso es lo que pasa. La historia dominicana, lamentablemente, la dominicana y latinoamericana, pues yo conozco varios países que han vivido la realidad igual que la nuestra. Esa es una de las cosas que queremos destacar. Lógicamente los tiempos han cambiado. Ahora ya no está la lucha entre izquierda y derecha. No. Más entre progresismo, E pero los imágenes. progresistas también, lamentablemente, tienen que manejarse con cuidado y en ese momento caen en ser conservadores. En ese caso, Eury, tú hablas de manejarse con cuidado y ahorita utilizaste la expresión de conocer la historia para no repetirla Así es. y haces una segmentación en la narrativa. Te detienes en el 66 para en cierta forma no contaminar, ¿no? Correcto. Con la historia Moderna, reciente. sí. Entonces, tu documental habla de retos e ironías en el poder. ¿Cuál sería entonces la lección para la historia actual dominicana con respecto a esa mirada retrospectiva que presentas en la historia de los presidentes? El subtítulo del documental es Retos e Ironías del Poder, y lo pusimos conscientemente por la siguiente razón. Todo el que llega al poder tiene el reto de hacer un buen gobierno. No todos lo logran. Algunos por miles de situaciones, pero siempre el reto es cuál está. Llegan con una gran popularidad en sentido general, porque nosotros hemos tenido presidentes de todas las características y la sociedad ha ido evolucionando. Pero todo el que llega y quiere gobernar, o va a gobernar, quiere hacerlo bien. Ese es el gran reto. Ahora, ¿cuál es la ironía?
Ironía, por ejemplo, algo que llama muchísimo la atención, más en este tiempo donde tenemos una situación tan difícil, que ha sido histórica, porque nos liberamos de Haití, y tradicionalmente Haití siempre ha sido un referente políticamente. 4 presidentes, entre ellos uno de los que propició una de las matanzas más grandes en contra de Haití, que fue Trujillo en octubre del 37. Sin embargo, su abuela era haitiana. Balaguer. Que propició el inicio de esta situación moderna con los haitianos que venían a cortar caña y todo lo que ha pasado, también su abuela era haitiana. Luperón, un héroe nacional de extraordinario y uno de los mejores presidentes también que hemos tenido, respetuoso de la Constitución, creó el Partido Azul que dio varios presidentes buenos, también de origen haitiano. ¿Y Lili? Y Lili, con Lili todo el mundo lo sabe, por negro, más que por otra cosa, por negro, que incluso... No es por el nombre, Ulises Heró. Y Heró. Entonces, esto llama mucho la atención porque la gente no se puede imaginar. Hubo aspectos, por ejemplo, que estaban en el documental, en el libro van a estar, pero tuvimos que sacarlo. Y es que nosotros tuvimos 2 presidentes que no nacieron en República Dominicana. Uno nació en Puerto Rico y otro nació en España. Claro, en ese tiempo la Constitución no lo prohibía y eran hijos de dominicanos. Pero son cosas que te llaman la atención. Y en el caso de Trujillo, yo siempre reitero esto. Las generaciones modernas, tú oyes incluso a jóvenes ahora diciendo que ante la delincuencia, ante una cosa, hace falta un hombre fuerte, hace falta Trujillo. Oye, el que dice eso no conoce realmente lo que es Trujillo. Por eso tiene que ser reiterativo, permanente, estar enseñando lo que significó el trujillismo para la República Dominicana, y yo creo que ese es uno de los aspectos que mejor tratamos para crear conciencia, planteando los 3 elementos fundamentales que fueron negativos en Trujillo. El hecho de que tuvo un régimen que no respetó nada, que él era todo, que usó incluso hasta el merengue, que hoy es el ritmo nacional, porque Trujillo lo usó para su desgobierno, y la matanza de haitianos. Y entonces el nuevo documental, yo creo que en el aspecto, por ejemplo, de la parte de Trujillo, de pronto pudiste haber abundado más, pero ciertamente ya hay muchos documentales. No era Trujillo, pero ya hay muchos documentales que lo han hecho, pero ahí hay mucho material videográfico. Bueno, René hizo 3 documentales solo de Trujillo. Le doy las gracias porque me conseguí muchas imagenes con él, que incluso él no había usado y me lo permitió. Ah, qué bueno. Buenísimo. Sí, supongo que ahí hay mucho material. Perdón, el otro elemento importante que para mí es una de las cosas fundamentales del documental es que logramos la dramatización del ajusticiamiento de Lilis. Y algo que para nosotros fue muy, muy importante es que donde hicimos fue en el Museo Ramón Cáceres, el Museo Ramón Cáceres que está en Moca, nos permitió su nieto Mario Cáceres grabar ahí. Ramón Cáceres fue el principal propiciador del ajusticiamiento de Lilis. O sea, grabamos en la casa de Ramón Cáceres el ajusticiamiento de Lilis. Históricamente para nosotros eso fue de mucha significación. Y agradecemos mucho eso. Y gracias a Dios también nos quedó muy bien. Y fue en medio de la pandemia. Grabamos. Y fue en una hacienda similar el ajusticiamiento de Lilis. No, mira lo que pasa. Lo íbamos a grabar en el mismo sitio. O sea, lo íbamos a grabar en la calle 26 de Julio. Porque las casas son parecidas. Sí. Esa casa es igualita a la que era. Pero no era una casa de campo, creo. Era en la ciudad. No, era en la ciudad, pero recuérdate que esa casa... Mon Cáceres vivía en las afueras, pero en una casa parecida a la de la ciudad. Sí. Lo íbamos a grabar ahí donde está el museo, pero lo que pasa es que han construido muchas cosas modernas. Entonces iban a romper. Te iba a dañar. Claro, no se podía, porque íbamos a tener que hacerlo muy reducido y no se iba a ver con la dimensión que se vio cuando lo logramos frente al museo. Ese fue un aspecto que a nosotros nos pareció sumamente interesante. Yo creo que es algo que tú pudieses eventualmente contemplar, que puede ser interesante, como ya, no desde el punto de vista como una cronología de presidentes, sino más bien como una cronología del impacto de dichos presidentes, sería el tema económico, que como economista me parece interesante que tú puedas eventualmente evaluar, porque las decisiones económicas que ellos tuvieron que tomar a lo largo de su trayectoria probablemente y potencialmente dieron al traste con muchas de sus decisiones. Así es. O sea, Santana se ve acongotado y se ve ahogado y por eso decide me tengo que aliar a España. La misma venta de Buenaventura de los $150,000 era un angiotismo de Buenaventura. Claro. Para su gente. Exactamente. Las papeletas de Lili también tienen un impacto. Exacto. El repago de la deuda externa y el acuerdo de Trujillo en aquel momento. Es decir, eso da un buen documental. Claro. Tú sabes una cosa, cuando yo hice mucho, yo
a mi oficina dije que necesitaba que tú fueras a ver la premier. Por un asunto, como nos conocemos hace tiempo, nosotros nos conocemos hace tiempo. No me sorprende esa necesidad. No, tú sabes por qué. Es la importancia de este documental y de lo que se está haciendo en la nueva realidad que vive el mundo para la enseñanza. Y la importancia que tiene el cine, que tiene la televisión, que tienen los medios visuales, para que los estudiantes de verdad aprendan. No todo el mundo lo entiende. Porque de una vez van a creer, no, ahí lo que están es haciendo para perder tiempo. No, es invirtiendo para que nuestras generaciones puedan de verdad conocer la historia. Eso que tú dices, importante. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Educación o alguna fundación? Yo digo el Ministerio de Educación porque es el gobierno, pero alguna fundación privada debería estar propiciando de hace tiempo, no de ahora, o sea, eso debió ser hace tiempo, que las clases para los estudiantes, después que llegaron los celulares, ellos lo puedan ver por celulares. Y de la única forma de la que pueden ver por celulares es a través de las redes con esto, con pequeños reportajes. Lo que pasa es que tú dices eso y le van a decir, no, lo que quieren es que tú te quieres ganar dinero. ¿Y la Cátedra Ciudadana no responden un poco a eso? Bueno, ¿tú conoces la Cátedra Ciudadana? O sea, están en el canal de YouTube yo he visto, del ministerio. Yo he visto muchas cátedras ciudadanas, pero el problema Cátedra es... ciudadana. Sí. No, es bueno, el esfuerzo es bueno. Ahora, ¿qué debería hacer? Esa cátedra ciudadana deberían todos los profesores tenerla y darle en las aulas. Eso no lo dije que pórtate bien. No, es de historia. Con temáticas. Lo está haciendo. El Ministerio de Educación inició, yo no sé si lo ha seguido, yo no he vuelto a ver Cátedra Ciudadana, pero es pequeños reportajes muy interesantes, pero entonces se quedaban en que las redes estaban. ¿Qué yo quisiera, por ejemplo, con este documental? Opcional, el acceso era opcional, no como un recurso. O sea, de uso ¿cuánto es el presupuesto de educación? 200.000 millones ya, ¿verdad? Casi. No llega a 190 mil. Casi 200 mil. O sea, debería haber un capítulo, y en la ley de cine también. Yo se lo dije, bueno, a la directora de cine. O sea, debería haber un capítulo ¿para qué? Para que la historia dominicana sea propiciada y eso sirva obligatoriamente. Claro, después de ser revisada, porque tiene que ser revisada por los historiadores, por el Ministerio de Educación. Pero debería haber alguien propiciando que eso se haga y que sea obligatorio en las escuelas dar clases así. Porque, por ejemplo, todos los estudiantes de aquí tienen celulares, ¿verdad? Educación para los nuevos No tiempos. todos, pero después de cierto nivel. general. O tienen una computadora. Sí, eso sí tienen. O Entonces, una tableta. Debería ser obligatorio que los profesores dieran clases con eso y que los estudiantes entonces pudieran, entre todas las cosas que ven. Yo tengo 4 nietos, que ya están en edad, ¿verdad?, escolar, que ellos buscan a cada rato. Bueno, 2 de ellas, de las nietas de nosotros, estuvieron en la premier. Y yo le digo, cuando tú vayas a buscar algo, yo te voy a dar el link del documental para que tú lo veas. Y ella lo está viendo. Y me hace preguntas. Entonces, yo lo digo por mis nietos, pero si fuera una obligación del Estado trabajar de esa manera, en coordinación con el sector privado también, las cosas fueran diferentes. Entonces, ¿cuál es tu aporte, Eury, con este documental? ¿La gente lo va a encontrar de manera free en las plataformas partiendo de eso que tú dices o solamente va a estar en los cines? ¿Cómo se accede? Con Gilbert, ustedes se acuerdan que nosotros hicimos Gilbert. Nadie conocía a Gilbert en el país, muy poca gente. Le digo que hasta cuando nosotros empezamos a tocar puertas, había funcionarios del gobierno que no sabían quién era Gilbert. Dirigentes políticos importantes del país. Dirigentes del PLD, que tiene 30 comités intermedios que se llaman Gilbert, que no sabían quién era Gilbert. No, de verdad, te lo digo. Como habían profesores, señores. ¿Usted sabe por qué salió Gilbert? Porque yo fui en una ocasión a Puerto Plata a dar una conferencia en el Liceo Gregorio Urbano Gilbert. Y habían profesores que no sabían. En el Liceo Gregorio Urbano Gilbert. ¿Quién era Gilbert? No sabían quién era Gilbert. Entonces, ¿qué hicimos? Rescatamos la imagen, logramos que el Congreso lo declarara de lo nacional, que lo merecía, y que sus restos fueran al Panteón de la Patria. Eso es lo que buscábamos. Con este documental que buscamos, que la nueva forma de dar clases, estoy empujando, que el Ministerio de Educación, o las fundaciones que trabajan, o Educa, o el Banco Popular, o sea, la gente que está preocupada por la educación, entiendan que este es el camino, incluso que se asocien a la ley de cine. Yo le decía a Mariana, ojalá que ahora, después de esto, se establezca, así como hay, porque hay un capítulo especial de la ley de cine que es para proyectos especiales de historia que se propician, no solo de historia, de todas las áreas de la enseñanza. Claro. Y que pueda ser propiciada con gente especialista y que sirvan para dar clases. ¿Qué nosotros buscamos con esto? Dar el primer paso. Ojalá lo logremos. Ojalá lo logremos. Es el esfuerzo que hacemos, estamos buscándolo. Vamos a tratar de llevarlo a todas las escuelas. Cuando salga del cine, está en los cines todavía, suponemos que el mes de diciembre. Cuando salga de los cines, nuestra tarea, y bueno, en New Horizon queremos presentarlo en todos los colegios, queremos presentarlo en todas las escuelas,
y hacer que los profesores se queden con el documental y con los 22 reportajes que hemos hecho para que les sirva de apoyo en las De clases. uso libre. Esa es la idea. Esa es la idea. Excelente, señores. Vamos a seguir promoviendo este tipo de esfuerzos. De hecho, New Horizon Studios se creó para eso y es uno de los esfuerzos que nosotros, porque nosotros sí creemos, tal y como tú Bueno, vamos a hacer una alianza estratégica en eso. Cuando tú me dijiste, sí, me pareció. correcto, los medios audiovisuales son una realidad. Por eso nosotros aquí damos clases de cine, damos clases de fotografía, de diseño gráfico, de todo lo que tiene que ver con estos temas, porque es la nueva forma de aprender. Correcto. Y aunque nosotros promovemos la lectura, tenemos nuestra propia librería y cadena de libros y demás, y trabajamos mucho con el tema de literatura tradicional, esto es una forma de literatura. Exacto. La literatura se expresa de cualquier forma. Así es. O sea, la gente tiene que entender que detrás de una película o un video hay un guión. Hay una historia que se está narrando y la narrativa puede ser audiovisual como también puede ser escrita. Y esto, en la medida en que crea impacto en nuestros estudiantes, lo llama también a leer. Correcto. Esta es una Tiene que forma investigar, importante de claro. llamar a leer. Y le enriquece el vocabulario, Correcto. y le enriquece los conocimientos, y le enriquece la crítica. Y de enfrentar un poquito a las cosas urbanas que no llevan, Ay, no hable de que eso. no lo llevan correctamente. Ahí abrimos otro programa, otro programa. No te metas ahí. No, porque es una forma de enfrentar eso, esto haciendo las cosas diferentes, pero que realmente Con lleguen. calidad. Con calidad, Claro. y que atraigan a nuestros estudiantes, porque si tú haces una cosa aburridísima que nadie la ve, a final de cuentas le estás haciendo favor a los que la hacen mal. A lo que le Claro hacen que mal. sí. Esa es la Bueno. idea. Y eso es lo que buscamos, ese es nuestro interés. Excelente. Pues gracias, Eury, por regresar por acá por New Horizons y un gusto tenerte aquí. Gracias, de verdad. Me le saluda a Julio y al resto del equipo por Cómo allá. no, con mucho gusto. Al ex diputado, no, con él no Ay, necesito. Sí, usted es medio raro, pero bueno. no, Señores, un poco gracias. difícil, pero bueno. Agradecer a Eury y a todo su equipo, ¿no? A doña Que Consuelo me la saludo. Un Cómo no, equipo cómo no. bastante amplio que ha estado detrás de todo Cuento este con proyecto. ustedes para el proyecto de impulsar lo más posible que nuestras autoridades y el sector privado, porque ustedes son parte importante de esto, empecemos a desarrollar cosas como esta. Así es. Bueno, Cuenta con gracias a todos nosotros. ustedes por haber estado ahí con nosotros durante toda esta jornada. Mañana a las 11, una vez más, tenemos este encuentro. Pasen feliz resto del día. New Horizons Radio.